menos gente por ser un día viernes a esta hora. Hace bastante que no doy clase los días viernes a esta hora. Bueno, me presento, mi nombre es Gastón Eimer, ¿sí? Yo soy profesor adjunto de la cátedra. Es la primera vez que tienen clase conmigo, porque somos una cátedra grande. Este año volvimos al régimen normal de cátedra única y aula única. El año pasado nos salimos un poco de esa la regla porque nos pidieron 2 aulas. Y entonces, por lo tanto, nos dividimos las clases y no nos ven permanentemente, ¿sí? Antes que nada, no soy abogado. Soy egresado de esta casa de estudios, ¿sí? Soy contador público. Esta cátedra hace varios años atrás estaba un poco más equilibrada entre contadores y abogados. Actualmente no es así. Los únicos 2 contadores que quedamos, el, el profesor Fujimi y quien les habla, y en el caso del profesor Fujimi es abogado también, entonces, digamos. Pero bueno, y el resto son, obviamente, todos los profes son abogados. Bueno, yo voy a darles compra-venta. En realidad tenía previsto para el día de hoy el capítulo completo de compra-venta, pero la verdad es que en un día no entra todo eso. Entonces lo vamos a trabajar una parte hoy, otra parte se va a terminar el lunes próximo y se va a comenzar otro capítulo, que es el capítulo de la ocasión, si es que, bueno, si andamos bien si es que andamos bien con los tiempos. Bueno, el capítulo 10 que vamos a ver hoy es el capítulo de compra-venta. Yo, a ver, tengo aquí una presentación que es muy simple, ¿sí? Y más que nada vamos a trabajar con los artículos de la ley, por eso voy a ir pasando permanentemente de la presentación a los artículos. Sí, es simplemente un esquema, un esquemita y nada más. La presentación que traigo, normalmente trabajo con la ley. De cualquier manera, en el aula virtual tienen, yo siempre digo esto porque por ahí, por razones de tiempo, hay veces que no tenemos digamos, suficiente tiempo, valga la redundancia, para completar todos los temas como quisiéramos darlos. De cualquier manera, recuerden que en el aula virtual, ¿sí? Tienen inclusive estas clases de compra-venta, son clases mías, y tienen clase con público y sin público, ¿sí? De los 2 tipos, ¿está? O sea, de los 2 tipos. Así que, es decir, con alumnos y sin alumnos. Que son clases del 2021 y me parece 2020 y 2021. Creo que fue en la época de la pandemia, ¿no? 2020 y 2021, sí. En esa época se hicieron esos videos. Así que allí tienen todo compra-venta y sesión, porque este capítulo engloba compra-venta y sesión de derechos. Entonces, allí tienen desarrollado la unidad, pero siempre les digo, siempre no, porque es la primera vez que estoy con ustedes, que la materia se estudia de la legislación y la bibliografía, ¿sí? Las clases son complementarias en realidad porque se estudia de la bibliografía, ¿no es cierto? Ustedes tienen bibliografía, toda la bibliografía ha sido generada por la cátedra, por los profesores de la cátedra, y anteriormente, obviamente, recurríamos a distintos autores, pero ahora todo el material que tienen está escrito todo digamos, por los docentes de la cátedra, ¿sí? Pero siempre la materia se estudia, el material imprescindible es la bibliografía, los libros y obviamente la legislación con la cual trabajamos. Bueno, como les decía, tengo aquí unas presentaciones, pero son muy simples y voy a ir directamente de la presentación a la ley. Vamos a ver qué formato de archivo toma aquí. Lo traigo en varios formatos por las dudas, siempre por las dudas cargo en distintos formatos. Un poco lento. Bueno, pero de cualquier manera voy a achicar esto porque necesito también
Vamos a necesitar la ley y los archivos y los artículos. Los artículos concretos de compra-venta son estos que tenemos aquí. Una pantalla. Ah, no está prendida. No, en realidad es en el centro. Debería ir. No, hay algo que no está funcionando bien. Ah, espera. No toque ningún equipo. ¿Cómo? No, pasa exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo y la verdad que no tengo idea de qué es lo que está pasando. Bueno, me parece que vamos a tener que trabajar sin nada. Porque se va a ver todo a medias. No. Ahí está. Pero una vez más, si no funciona, arrancamos. Sí, lo que pasa es que... Sí, debería. Ahí estamos. Bueno, ahí está. Sí, no, le decía que no toquen los equipos porque ya después quedan todos desconfigurados y quien estuvo en el aula, el profesor Eimer. Entonces, no. Profe, disculpe. Sí. ¿Podrá compartir la pantalla? No me ha hecho nada todavía como para que le disculpe de nada, o sea, pero bueno, sí, ahí le compartimos, ahí lo comparto. Gracias. Ahí lo comparto. Esperen un segundito que estoy preparando el tema porque tuvimos un problema aquí con la pantalla y recién ahora estamos en eso. Bueno, vamos a ver qué se puede hacer. Vamos a compartir toda la pantalla. Esto va a ser mucho más simple. Bueno, ahí está, ahí se ve. Sí, profe, toda la pantalla. En el Meet, ¿me escuchan bien? Sí, se escucha Bueno, muy bien. Mire, voy a trabajar, lo voy a trabajar de esta forma, ¿sí? No lo voy a poner, le explico por qué. No voy a poner la filmina completa, filmina es un término muy antiguo, olvídense. La diapositiva, ¿sí? Siempre veo esta aula y todavía me acuerdo cuando nos teníamos que sentar en el piso, en los costados, cosa que ustedes no han vivido nunca, me imagino. ¿Lo han vivido alguna vez? ¿En serio? Oh, lo más lindo de la facultad. Lo más lindo. Sí, profe, de la ventana por el pasillo. ¿Sí? Qué lindas Sí, épocas, sí. la verdad. Bueno, yo pensaba que era una cosa muy antigua, yo le estoy hablando de casi 30 años atrás, pero bueno, en fin, pero bueno, veo que todavía se sigue dando. Bueno, lo vamos a trabajar de esta forma, ¿sí? No lo voy a poner grande a la pantalla, no voy a poner la presentación completa porque tengo que salir de ahí y entrar a los artículos. Entonces, por eso me va a ser mucho más difícil salir, volver a entrar. Bueno, con respecto al contrato de compraventa, está regulado desde el artículo 1123 del Código Civil y Comercial en adelante, ¿sí? El concepto, bueno, ustedes saben que aquí tienen una parte que llamamos vendedor y una parte que llamamos compradora, ¿sí? El vendedor se obliga a transferir la propiedad de la cosa a la otra parte a cambio de un precio. O sea, la otra parte se obliga a pagar un precio en dinero. Si no es en dinero, cuando estamos hablando de dinero, estaríamos hablando de moneda de curso legal. Si no es en dinero, no estaríamos frente a una compraventa. Ese concepto está en el 1123, bueno, ahí está el concepto, no hace falta que salgamos. En el 1123
Si hay compraventa, si una de las partes, que sería la vendedora, se obliga a transferir la propiedad de la cosa y la otra dice a pagar un precio en dinero. Ya de por sí, no hace falta la tradición de la cosa para que se perfeccione el contrato. Ustedes saben que desde que se modificó el Código Civil y Comercial, dentro de las clasificaciones no aparece más la de contratos reales, pero de cualquier manera, el concepto dice se obliga a transferir. Es decir, no es necesaria la transferencia de la cosa. En todo caso, la transferencia de la cosa ya sería un acto de, no sería un acto de celebración del contrato, sino un acto de, bueno, no me sale la palabra en este momento, un acto de ejecución del contrato sería. Entonces, esto que dice se obliga ya les está dando la pauta de que se trata de un contrato consensual, es decir, que se queda perfeccionado con el mero acuerdo de voluntades. Dice allí que es bilateral, es decir, aquí las partes se obligan recíprocamente, mutuamente, una ya sabemos a transferir la propiedad de una cosa y la otra a pagar un precio en dinero. Cuando digo cosa, nos estamos refiriendo en los términos del 30 y algo del Código Civil, ya les digo, 32 creo que es del Código Civil y Comercial, en el sentido de que es un bien material susceptible de valor económico. Cuando se unifican los códigos, y se sanciona la 26.994, que entró en vigencia el 1 de agosto del 2015, ¿sí? Y se unifica Código Civil y Código Comercial, entonces ya pierde importancia aquella diferenciación que teníamos antes de civil y comercial, porque cualquier cosa que versaba sobre inmueble era civil, no era comercial. Ahora eso ya no es más así, por lo tanto, objeto de este contrato pueden ser cosas muebles como cosas inmuebles. Conmutativo, las partes desde el momento de celebración del contrato conocen con certeza las ventajas que emergen del mismo. Oneroso, esto significa, digamos, de que contrato sería oneroso cuando, digamos, la ventaja que procura para una de las partes, ¿sí?, le es concedida a esa parte gracias a una prestación que esa misma parte ha efectuado o se obliga a efectuar al otro, o sea, hay una contraprestación. Nominado, anteriormente, ustedes saben, hablábamos de contratos, digamos, lo que ahora se llama contrato nominado era lo que antes llamábamos contratos típicos, es decir, que tiene una regulación específica. Ya vemos que tiene una regulación específica en el Código Civil y Comercial desde 1123 en adelante. Y es un contrato no formal en el sentido de que no se exige una formalidad, una determinada formalidad para la celebración del contrato y sin la cual el mismo no sería válido. Después vamos a ver algunas cosas con respecto a eso. Bueno, desde ya le digo que por razón de tiempo estoy sintetizando bastante lo que tenía pensado darles, ¿sí? Bueno, algunas disposiciones generales. La del 1124, la del 1125 y la del 1128. La del 1128 me anticipo, es decir, nadie está obligado a vender. Nadie puede obligar a una persona a vender nada, salvo, digamos, en algunos, salvo que se encuentre, digamos, sometido a la necesidad jurídica de hacerlo, por ejemplo, en el caso de una expropiación, pero para lo cual deben cumplirse los recaudos de la Constitución Nacional, del 7 de la Constitución Nacional, ¿sí? Que es obviamente una ley que declare la utilidad pública, la causa de utilidad pública y la indemnización previa. Caso contrario, no está obligado a vender. Aplicación supletoria a otros contratos, 1124, compraventa y contrato de obra, 1125, eso lo vamos a ver ahora, por eso salgo un poquito de esta pantalla y vamos a... no era esto lo que estaba buscando. Esperen un segundo que no encuentro el artículo. ¿A dónde quedó el artículo? Ahí está. Habíamos dicho, en 1124 hay algunos artículos que los dejo para después.
1124, aplicación supletoria, dice las normas de este capítulo se aplican supletoriamente a los contratos por los cuales una parte se obliga a transferir a la otra derechos reales de condominio, superficie, usufructo, etcétera, dice, o a constituir los derechos reales de condominio, superficie, usufructo, y dicha parte a pagar un precio en dinero. Siempre tiene que haber un pago en dinero. Si se pagara con otra cosa, ya estaríamos hablando de una permuta y no de un contrato de compra-venta. Y también cuando se obliga a transferir la titularidad de títulos, valores por un precio en dinero. Ahí también se aplican las normas de la compra-venta. A ver, no voy a entrar en la diferenciación de la denominación, si es título valor, si es título de crédito, si es título circulatorio. No voy a entrar en ese tema, se los dejo para cuando vean derecho concursal, en el plan viejo, digamos, en el cual dimos durante muchos años clase, dábamos títulos de crédito, ahora ya no tenemos ese tema, pero sí no, nos cargaron con otras cosas. Inclusive damos concurso, teníamos una bolilla de concursos de quiebra. Digamos, a lo que se refiere aquí es, tomen, a ver, un título valor, en realidad, voy a citar un concepto que es un concepto derivante, que es de título de crédito, pero repito, no vamos a hacer diferenciaciones de título de crédito, de título de valor, tómenlo como cosas semejantes, más allá que alguna diferenciación hay. Digamos, título de crédito o título de valor sería un documento, digamos, que contiene un documento necesario para ejercer un derecho autónomo, el derecho autónomo literal que en el mismo se expresa. Por lo tanto, digamos, ese derecho patrimonial se materializa en ese título y por lo tanto ese título podríamos considerarlo una cosa y por lo tanto objeto de, digamos, de una compraventa o por lo menos que se le pueda aplicar las reglas de la compraventa. Un ejemplo concreto. No. Un ejemplo concreto sería, por ejemplo, el caso de la transmisión de acciones nominativas. Bueno, actualmente las acciones nominativas solamente pueden ser nominativas no endosables, ¿sí? Donde ustedes tienen un título. Allí se aplican las reglas de la compraventa. Distinto sería el caso, por ejemplo, de la transferencia, por ejemplo, de las cuotas de un SRL, donde no hay un título, y ahí se aplican las reglas de la cesión de derechos, que es la otra parte que ustedes van a ver, ¿sí? En el bono sí, pero digo, a lo que voy que no era el ejemplo que le estaba por dar, eso me refería, discúlpenme, que no era el ejemplo que le iba a dar. Le quería dar el ejemplo de las cuotas de la SRL y de las acciones. No es que no, discúlpenme, me expresé mal, no es que esté mal, es que no era el ejemplo que tenía para darle, porque quería darle justamente la comparación entre una sesión donde se aplica la cesión de derecho y donde se aplican las pautas del contrato de compraventa. Pero sí, no está mal, en la medida en que sea un título de valor, puede ser, sí. Bueno, con respecto al 1125, dice compraventa y contrato de obra. ¿Qué sucede aquí? O sea, acá hay que diferenciar bien. Digamos, en el contrato de obra, ustedes lo van a ver cuando vean locación, antes se llamaba contrato de locación de obra, ¿sí? Donde, digamos, donde el contratista se compromete a realizar una obra física, digamos, una obra física, una obra intelectual, donde compromete, digamos, un resultado eficaz y reproducible. ¿Qué sucede aquí? ¿Qué es lo que plantea este artículo? Es decir, hay que ver, porque si en realidad lo principal es prestar mano de obra, un servicio, ¿sí? Por más que sea la obligación de entregar una cosa elaborada, pero en realidad lo que se está prestando en realidad es la mano de obra o los servicios, y la parte contratante pone los materiales para ello, ya no estaríamos hablando de una compra-venta, sino de un contrato de obra. Por eso,
Allí dice en 1125, dice, cuando una de las partes se compromete a entregar cosas por un precio, hasta ahí diríamos compromete, no hay problema. Dice, aunque estas hayan de ser manufacturadas o producidas, se aplican las reglas de la compraventa, dice, a menos que de las circunstancias resulte que la principal de las obligaciones consista en suministrar mano de obra o prestar servicios. Y es más, si la parte que encarga la elaboración de la cosa pone una porción sustancial de los materiales, ahí no hay lugar a dudas de que no estaríamos hablando de una compraventa, ¿sí? Sino que ahí tendríamos un contrato de obra anteriormente llamado locación de obra. Por eso dice ahí, si la parte que encarga la manufactura o producción de las cosas asume la obligación de proporcionar una porción sustancial de los materiales necesarios, se aplican las reglas del contrato de obra. Compraventa, permuta, eso lo vamos a ver después, cuando hagamos la comparación. Básicamente, lo que dice ese artículo es porque ustedes dirán, bueno, a ver, yo puedo comprar algo y el precio lo podría pactar una parte en dinero y otra parte con una cosa. Entonces estamos ahí en el límite, ¿qué es lo que es? Digamos, es una compraventa, una permuta. Bueno, si el valor de la cosa es mayor a la parte en dinero, no se aplican las reglas de la compraventa, sino de la permuta. Y si es al revés, las reglas de la compra-venta. Bueno, ya está dado entonces en definitiva. En 1126 dice, si el precio consiste parte en dinero y parte en otra cosa, el contrato es de permuta si es mayor el valor de la cosa y de compra-venta en los demás casos. Bueno, volviendo a la presentación. Bueno, el 1128 ya lo hemos dado, aunque en realidad lo volvemos a ver. Bueno, ese es el problema. El 1128 es este, dice, nadie está obligado a vender, excepto que se encuentre sometido a la necesidad jurídica de hacerlo. Un ejemplo claro en el cual se encuentre sometido a la necesidad jurídica de hacerlo es el caso, básicamente, de una expropiación. Cuando hablamos de las operaciones de cambio, esto se los digo porque está en las clases, clases grabadas, en el manual. Cuando ustedes tienen operaciones de cambio en donde, por ejemplo, están, digamos, entregando una moneda por otra, a ver, si estuviéramos comprando dólares, en realidad lo que estamos haciendo es comprando una cosa por un precio en dinero. Está bien, lo que pasa es que tiene determinadas características muy particulares y a su vez recuerden que se apliquen normas previstas por el Banco Central de la República Argentina. Elementos propios, perdón, vamos acá. Bueno, elementos propios de la compraventa, propios pero esenciales, porque si alguno de ellos no está, no es una compraventa. No es una compraventa. La cosa vendida, ya les dije, es indiferente si es una cosa mueble o una cosa inmueble, más allá de que ya vamos a ver que hay normas específicas para las compraventas de cosas muebles, más allá o sin perjuicio de que se apliquen las otras reglas generales en la medida en que sean compatibles, pero la verdad es que pueden ser objetos de contrato cosa mueble o inmueble. En cuanto a los requisitos, hablando de la cosa vendida, dice, debe encontrarse en el comercio. Esto quiere decir que tiene que ser susceptible de ser objeto de los contratos, por lo tanto, su transmisión no puede estar prohibida ni por ley ni por un acto jurídico. Entonces, allí los artículos que se aplicarían serían, tengo aquí anotado el 1129, volvemos a abrir lo mismo. El 1129 dice, pueden venderse todas las cosas que pueden ser objeto de los contratos. O sea, para ello tiene que estar dentro del comercio y eso implicaría de que su transmisión no tiene que estar prohibida por ninguna disposición legal ni tampoco por acto jurídico. El artículo 234 del Código Civil y Comercial, para no estar saliendo y entrando, le digo lo que dice,
establece que están fuera del comercio los bienes cuya transmisión estén expresamente prohibida por ley o por acto jurídico en cuanto el código permita tal prohibición. Y como corolario de esto, decimos que su venta no debe estar expresamente prohibida, y en cuyo caso ahí también aplicaríamos el artículo 1004 del Código Civil y Comercial. Sé lo que estoy haciendo mal. Bueno, con respecto a los requisitos de la cosa debe ser determinada o bien determinable. Determinado o determinable. Entonces allí se aplicarían los artículos 1005, ¿no es cierto?, y 1006 del Código Civil Comercial, que no son específicamente de compra-venta, sino que son artículos de la teoría general de los contratos. Esto lo vamos a sacar de otro lado. Lo vamos a sacar directamente de la ley. El 1105, ¿qué les dice? Cuando el objeto, refiriéndose al objeto de un contrato, se refiere a bienes, estos deben estar determinados en su especie o género, según sea el caso, aunque no lo estén en su cantidad, si ésta puede ser determinada. En cuyo caso estamos hablando de cosa determinada, y dice, es determinable cuando se establecen los criterios suficientes para su individualización. ¿Estamos? Para su individualización. La determinación también podría ser por un tercero. A ver, nosotros podríamos decir, bueno, vamos a comprar 3 caballos de pura sangre, ¿sí?, de tal cuadrilla, pero obviamente no estamos especializados en el tema, entonces encargamos a un tercero especializado en el tema para que elija dentro de esa cuadrilla, elija esos tres caballos de pura sangre, ¿sí? Por eso dice determinación por un tercero, o sea que las partes pueden pactar que la determinación del objeto sea efectuada por un tercero. En caso de que el tercero no realice la elección, o esta sea imposible, o no haya observado los criterios expresamente previstos por las partes o por los usos y costumbres, se puede recurrir a la determinación judicial. Bueno, en cuanto a las posibilidades de cosas vendidas, tenemos, puede ser cosa cierta, es decir, una cosa que está debidamente identificada en su individualidad desde el momento de celebración del contrato. Podría ser una cosa futura, podría ser venta de cosa ajena, podría esto inclusive ser objeto cosas litigiosas, grabadas o sujetas a medidas cautelares. Con respecto a cosa cierta, tenemos ahí algunos artículos para ver. No, me equivoqué, no era por aquí. Lo vuelvo a leer. Bueno, tenemos algunas cosas para ver allí. El artículo 1130, en cuanto a cosa cierta, ¿sí? Dice, si la venta es de cosa cierta que ha dejado de existir al tiempo del perfeccionarse el contrato, este no produce efecto alguno. Ahora, si ha dejado de existir parcialmente, bueno, el comprador podría demandar el cumplimiento por la parte existente, obviamente con reducción del precio a la proporción que quedó. También puede pactarse que el comprador asuma el riesgo, justamente, de que la cosa haya perecido o esté dañada al celebrarse el contrato, pero de cualquier manera, si el vendedor conocía, digamos, que había perecido o estaba dañada, en ese caso el vendedor no va a poder exigir el cumplimiento del contrato. Por eso dice, el vendedor no puede exigir el cumplimiento del contrato si al celebrarlo sabía que la cosa había perecido o estaba dañada. Cosa futura. A ver, venden, por ejemplo, cosecha, venden, a ver, un departamento que todavía no está construido. O sea, al momento de la celebración del contrato no existe, pero puede existir después. Toda venta
la venta, digamos, de cosa futura siempre se entiende sujeta a condición suspensiva de que las cosas lleguen a existir. Entonces, ustedes tienen, digamos, es decir, cuando el nacimiento del acto jurídico está sometido, digamos, a un hecho, está sometido, digamos, a este hecho futuro, está sujeto a una condición suspensiva. Bueno, el vendedor debe realizar las tareas y los esfuerzos que resulten del contrato de las circunstancias para que ésta llegue a existir en las condiciones y tiempo convenido, y el comprador puede asumir el riesgo de que la cosa no llegue a existir sin culpa del vendedor. Existiendo culpa del vendedor, obviamente, deberá resarcir daños. Caso contrario, digamos, puede asumir el riesgo, pero siempre es por una cláusula expresa. En el caso de la venta de cosa ajena, sí. Que deja de existir. A ver, usted pacta, por ejemplo, déjeme ver qué piense. Al momento de la celebración contrato. Supongamos, usted tiene un vehículo, supongamos, guardado en un garage, hace años, 2 o 3 años, ¿sí? Es más, no se ha encendido porque la batería está totalmente descargada. Sí, bueno, tiene una persona interesada, va, lo ve en el vehículo, ¿sí? Entonces, lo compran. Entonces, digamos, lo ven al vehículo y deciden celebrarlo. ¿Y qué pasa si cuando celebran el contrato, usted está en un garage, usted está en otro lugar, ¿sí? Lo roban el vehículo, se lo llevan, lo roban, o se incendia y deja de existir. Es una cosa cierta, totalmente individualizada. Está el vehículo, marca tal, motor número tanto, número de chasis tanto, dominio tanto, está perfectamente individualizado, pero podría suceder esto. Mire, se me ocurre en este momento, la verdad, no tenía pensado ningún ejemplo. Y se me ocurre en este momento por un hecho que me comentaron hace unos días atrás, con respecto a un caso concreto de lo que le estoy diciendo. Esa serie se me ocurre un caso en el cual podría dejar de existir el momento de celebrarse. No, por favor. Venta de cosa ajena. ¿Sí? Bueno, en realidad, bueno, ustedes después cuando vean la bibliografía, yo estoy salteando algunos artículos, ¿no? Pero, por ejemplo, en el caso de cosa futura, ¿sí? También tienen las normas del artículo 1007. En el caso de de la venta de cosa ajena, que es válida, no solamente tienen la disposición del 1132, también tienen la disposición del 1008, porque ese sí lo vamos a ver, porque fíjense que dice ahí el 1132 que la venta de cosa total o parcialmente ajena es válida, pero en los términos de 1008, obviamente que el vendedor se obliga a transferir o hacer transferir el dominio al comprador. Si ustedes se fijan en el artículo 1008, dice que los bienes ajenos sí pueden ser objeto de los contratos y por ende no veo por qué no pueden ser objeto de una compra-venta. Y acá dice, si el que promete transmitirlo no ha garantizado el éxito de la promesa, solo va a estar obligado a emplear todos los medios necesarios para que en definitiva la prestación se cumpla. Ahora, si por su culpa no se cumple, entonces en ese caso debe reparar los daños causados. De la misma manera, si se comprometió o garantizó el éxito y no se cumple, la transmisión en este caso del dominio también deberá garantizar. Y el que contrata sobre bienes ajenos como si fuese propio, siempre es responsable de los daños si no hace la entrega de ellos. Una cosa es venta de una cosa ajena, como cosa ajena, y otra cosa es vender una cosa ajena como si fuese propia. En caso de no cumplirse, obviamente, si no se hace la entrega, responde por los daños. Cosas litigiosas, grabadas o sujetas a medidas cautelares también pueden ser objeto de los contratos por el artículo 1009, sin perjuicio, obviamente, de los derechos de terceros. Aquí lo que tenemos
Con respecto a compra-venta, no, perdón, no era este. Nuevamente me salí donde tenía que estar. Cerramos esto, cerramos esto. No, bueno, perdón. Aquí no está el tema de la cosa de la venta, no está el tema de las cosas litigiosas. Pero las cosas litigiosas, ¿sí? O grabadas o sujetas a medidas cautelares pueden ser objeto de los contratos. Esto en función ahí está, en función al 1009, donde también se aplica el 1017 y el 1618. ¿Pueden ser objeto de los contratos? Sí, pueden ser objeto de los contratos. O no sé, pongamos un inmueble en donde hay un juicio por el límite de ese inmueble con otro. Sería litigioso. No sé, se me ocurre. O sea, podría ser, supongamos, a ver, usted puede tener, ojalá no quiera, un juicio laboral. En función de ese juicio laboral le traban embargo sobre un inmueble. ¿Sí? ¿Se podría vender? ¿Está sujeto a una medida cautelar? Sí, se podría hacer. Allí se aplican las normas del 1009, del 1017. El artículo 1009, vamos, no, este no está, acá no lo tengo. Dice allí, los bienes litigiosos, grabados o sujetos a medidas cautelares pueden ser objeto de los contratos sin perjuicio de los derechos de tercero. Quien de mala fe contrata sobre bienes como si estuviesen libres, obviamente debe reparar los daños causados a la otra parte, siempre y cuando la otra parte obra de buena fe. Si obra de buena fe, digamos, los dos están en la misma circunstancia. Entonces, en ese caso no. También ahí se aplica la norma del 1017, ¿sí? Donde cuando, digamos, se tiene por objeto derechos dudosos o litigiosos sobre inmuebles, esa transmisión, ese compraventa debe hacerse a través de escritura pública. Lo mismo cuando vean cesión de créditos, van a ver que las sesiones de créditos también litigiosos también deben instrumentarse a través de escritura pública. Podría ser a través de un acta judicial, pero no cuando tenga por objeto la transmisión de derecho real sobre inmueble, en cuyo caso sí o sí tiene que ser por escritura pública. Sí. Sí. No, litigio estoy hablando de un juicio. No, negociación nada, juicio. ¿Está? Puede ser un juicio, puede haber una medida cautelar por un juicio que no tenga que ver con el inmueble. Por ejemplo, si es un inmueble, podría ser un juicio, digamos, porque haya en duda, digamos, una cuestión de propiedad con respecto al inmueble, por ejemplo, una cuestión de límite, que la propiedad llega hasta acá y en realidad no llega hasta acá, sino que ya está acá, y hay, digamos, un litigio ahí con respecto a los límites de la propiedad. Juicio. No. Para poder hacer la venta de ese inmueble, de ese bien litigioso, ¿sí? Se tiene que hacer por eso. Seguramente usted va a poder obtener un precio menor, pero eso viene con un regalito, digamos, ¿sí? O sea, no, que está comprándolo con todo el otro encima. No, sí, eso se puede dar. Por ejemplo, usted puede celebrar, supongamos, tiene trabado un... Sí.
Bueno, bueno, ahí tienen en 1017, donde dice debe ser otorgado por escritura pública, en el inciso B, los contratos que tienen por objeto derechos dudosos o litigiosos sobre inmuebles, y el 1618, que es este que les estaba diciendo, que tiene que, digamos, otorgarse por escritura pública la cesión de derechos litigiosos, podría ser a través de acta judicial, pero cuando versa sobre un derecho real, sobre un bien inmueble, sí o sí tiene que ser por escritura pública. Bueno, pasamos al otro elemento, que es el precio. La verdad que vamos bastante demorados. Pensé que íbamos un poquito más. Bueno, con respecto al precio, ¿sí? Como les dije, estos son muy sintéticos, son esquemitas simplemente estas diapositivas. Dice, el contrato de presentación. El contrato de compraventa, uno de los elementos es el precio, que ya sabemos que tiene que ser en dinero. Y tiene que ser serio, determinado o determinable. Serio. Serio se contrapone a lo que sería precio irrisorio. Serio es un precio al cual las partes o sobre el cual las partes realmente, ¿sí?, están dispuestos a realizar la transacción o el negocio y respecto del cual se van a obligar. Eso sería un precio serio, distinto a un precio irrisorio, que es un precio simulado. Recién estaba pensando justamente un ejemplo, me van a hacer pregunta de un ejemplo. Cuando ustedes, y miren, cuando ustedes hacen la transferencia de un vehículo, ¿sí?, tienen que inscribirlo. Ustedes saben que la inscripción en el registro de propiedad automotor tiene carácter constitutivo, no así la de la inscripción de un inmueble. Y supongamos que sea una donación. O sea, usted le donó, vamos a suponer, usted le donó a un amigo un vehículo. Valor es cero. Precio cero. ¿Sí? Pero a los efectos de hacer la inscripción, ¿no es cierto? Y los efectos de hacer cálculos arancelarios, etcétera, le van a tener, se va a poner un valor. Es un precio irrisorio. ¿Sí? No es un precio al cual las partes verdaderamente querían hacer la operación. Es más, le estoy diciendo, era una donación. Eso se me estaba pensando antes de venir para acá un ejemplo de precio irrisorio. Ahora, cuando ustedes hablan de precio vil, que están ligados a lo que sería la lesión subjetiva, en donde, digamos, una de las partes, aprovechándose del desconocimiento, de la, digamos, debilidad psíquica de la otra persona, utiliza estos elementos, ¿no es cierto?, para lograr una, digamos, diferencia patrimonial desproporcionada e injustificada. El precio vil es un precio serio. Lo que pasa es que es ostensiblemente diferente al precio real de la cosa. Precio vil puede ser para arriba o puede ser para abajo, ¿sí? No necesariamente puede ser de cualquiera de las dos partes, y por ahí aprovechándose del desconocimiento y la experiencia de la otra persona, terminan comprándole algo que vale 10.000 pesos por 100. O viceversa, ¿sí? Algo vale 100, 10.000. Pero es un precio serio. De cualquier manera es un precio serio, porque es un precio sobre el cual las partes realmente quieren celebrar ese contrato, ¿sí? No es un precio irrisorio. Bueno, ese precio debe ser determinado o determinable, ¿no? En el artículo 1133, para no irnos, para no salir de la presentación, dice, el precio determinado cuando las partes lo fijan en una suma que el comprador debe pagar, cuando se deja su indicación en el arbitrio de un tercero designado o cuando lo sea con referencia a otra cosa cierta. Fuera de esos casos, habrá precio determinable cuando las partes prevén el procedimiento para determinarlo. Si supongamos, supongamos una venta de cosa futura, decimos, bueno, el precio, como es cosa futura, va a ser el promedio entre la cotización de la bolsa de cereales, la soja, entre tal fecha y tal fecha. Se están planteando allí un procedimiento, un mecanismo para determinar el precio. No es que en el contrato dicen, bueno, van a pagar este precio. Bueno,
Esto en el 1333, y no sé por qué tengo acá marcado el 1330. Perdón, sí, está faltando un artículo acá por ver. Aquí, en 1134, primero, en 1133 dice, bueno, es lo que les acabo de decir, y en 1134 dice, bueno, dice precio determinado por un tercero. Dice, el precio puede ser determinado por un tercero designado en el contrato o después de su celebración. Si las partes no llegan a un acuerdo sobre la designación o la sustitución, o el tercero no quiere o no puede realizar la determinación, el precio lo fija el juez, dice, bueno, por el procedimiento más breve que fije la ley local, ¿sí? Sí. Sí, puede fijarlo, sí, puede designar a algún tercero especializado en el tema que determine el precio. Lo puede hacer tranquilamente eso, ¿sí? Vamos a ir con estos artículos. Estos dos artículos que tenemos acá, el 1135 y 1136, se refiere concretamente a compra-venta de inmuebles, básicamente. En un caso tenemos precio que no está convenido por unidad de medida de superficie y en el otro caso que sí está convenido por unidad de medida de superficie. Fíjense que allí dice, si el objeto principal de la venta es una fracción de tierra, aunque esté edificada, no importa si está edificada o no, si es una fracción de tierra, no habiendo sido convenido el precio por unidad de medida de superficie, y resulta que la superficie del terreno tiene una diferencia mayor del 5% con la acordada, es decir, la real tiene una diferencia mayor al 5% de la acordada, el vendedor o el comprador tienen derecho a pedir el ajuste de la diferencia. Pero si por este procedimiento el comprador termina pagando un precio mayor, tranquilamente podría resolver la compra. En el 1136 el precio sí está establecido por unidad de medida de superficie. Dice, si el precio es convenido por unidad de medida de superficie, el precio total obviamente resulta en función de la superficie total. A ver, tantos dólares, tantos pesos en metro cuadrado por tantos metros cuadrados le va a dar el precio total de la transferencia, ¿sí? Ahora dice, si lo vendido es una extensión determinada y la superficie total, real, excede en más de un 5% de la que se había pactado, el comprador en ese caso tiene derecho a resolver el contrato. Bueno, vamos a los derechos y obligaciones de las partes. Ustedes saben que es un contrato bilateral. Se llama disculpe, ¿puede explicar eso? No entendí si es una extensión determinada y de superficie total excede. Ahora usted pacta, digamos, comprar una determinada fracción, ¿sí? Donde, digamos, supongamos, tiene tantos metros cuadrados. Después, en realidad, cuando hacen la mensura, la medición, en realidad no tiene 1000, tiene 1100 metros cuadrados. Y por lo tanto, en ese caso, como está fijado el precio por unidad de medida de superficie, se calcula por los 1100. Entonces, en ese caso, sí, como en realidad, supuestamente se estaba vendiendo una porción de terreno de 1000 metros, en realidad tiene 1005, supongamos, vamos a hacerlo así, el comprador obviamente puede pedir la resolución del contrato por esa, perdón. Cuando la diferencia es mayor al 5%, cuando la diferencia es mayor al 5% de lo acordado, ahí es cuando puede resolver el contrato. ¿Se entiende? Bien, gracias. ¿Sí? Bueno. Vamos a los derechos y obligaciones de las partes. Como es un contrato bilateral, lo que es derecho para una de las partes, lo que es derecho para una de las partes, es obligación para la otra y viceversa. Entonces, allí tienen las obligaciones del vendedor y las obligaciones del comprador. Artículo 1133, 37, perdón, a 1140, 1141, las obligaciones del comprador. Lo que es obligación para una de las partes es derecho para las otras y viceversa.
Principio de obligación, lo dice el mismo concepto, transferir la propiedad de la cosa. Obligación del vendedor, transferir la propiedad de la cosa a la otra parte que tiene la obligación de pagar el precio. La obligación de transferir la cosa es transferir la cosa, pero también se transferirían los instrumentos, ¿no es cierto?, requeridos por los usos o las particularidades de la venta. Dice ahí, el vendedor debe transferir al comprador la propiedad de la cosa vendida. También está obligado a poner a disposición del comprador los instrumentos requeridos por los usos o las particularidades de la venta. Dice, y a prestar toda cooperación que le sea exigible para que la transferencia nominal se concrete. Los gastos de entrega, salvo pacto en contrario, están a cargo del vendedor. ¿Sí? ¿A cargo de qué? ¿Qué pago de transferencia qué? Sí. Sí. Sería un gasto de recepción en realidad. En realidad, en ese caso, el gasto de la transferencia corre por cuenta del comprador. ¿Transferencia de un vehículo, está diciendo usted? Sí. Pero, por ejemplo, si usted es el vendedor, tendrá que hacer la verificación, tiene el F12, eso va a correr por cuenta suya. Si usted tiene un vehículo que lo tiene, supongamos, a ver, como que decía recién, que lo tiene ahí guardado, no tiene batería, etcétera, los efectos de entregarlo deberá poner en condiciones, ponerle batería son gastos de entrega, por ejemplo, ¿sí? En ese caso. En el caso de la recepción, bueno, ahora ya lo vamos a ver. Sí, ¿querías decir algo, Marcela? ¿Perdón? No te escucho. Sí, no obstante, el gasto de flete podría estar por pacto en contrario a cargo del comprador. Podría ser, también, podría ser. También podría ser, por ejemplo, ¿vieron esos fardos de acero? Son cosas impresionantes. Es decir, todo lo que sea gasto del traslado, supongamos, se conviene en que esos fardos se van a poner, van a llegar a determinado domicilio y obviamente se van a dejar en la puerta. ¿Sí? Todos los gastos para dejar y entregar la cosa ahí en ese lugar van a correr por cuenta del vendedor. Ahora, después están los gastos de recepción que van a estar a cargo del comprador. Es decir, bueno, y de ahí más, ¿qué hacemos con esas cosas? O sea, tenemos que contratar una grúa para moverlo, llevarlo adentro, trasladarlo. Todo eso ya van a ser gastos de recepción. Claro, exactamente, el acuerdo de las partes, tal cual. Sí. Sí. Y entonces ahí van a llegar a la conclusión de que lo que dice la ley es todo pacto en contrario, porque todo lo paga el comprador. Y van a llegar a esa conclusión. Por eso la ley dice, o sea, es que lo dice expresamente la ley, o sea, el 138 lo dice muy claro, excepto pacto en contrario. O sea, si no hay pacto en contrario, esos gastos de entrega son a cargo del vendedor. Ahora, por ejemplo, el flete podría ser, sería gasto de entrega, ¿sí? Pero también se podría pactar que se pague en destino.
y que lo pague el comprador. ¿Está? Por eso, es decir, depende de lo que diga, depende de lo que hayan pactado. En el caso concreto de lo que son, bueno, ya vamos al tema de los gastos de recibo, de recepción de la cosa, el ejemplo que le estaba dando esto del tema del acero. Sí, eso corren por cuenta del comprador. Con respecto al tiempo de la entrega del inmueble, dice el vendedor debe entregar, en el caso del inmueble, debe entregar el inmueble inmediatamente de la escrituración, nuevamente, salvo pacto en contrario. Salvo pacto en contrario. Y bueno, la cosa obviamente se tiene que entregar con todos sus accesorios, libre de cualquier relación de poder y oposición de tercero, porque obviamente, digamos, quien recibe la cosa tiene que poder hacer uso y goce de la misma. Obligación del comprador. Está clara que la principal que surge es pagar el precio en el lugar y en el tiempo convenido. Cuando no se ha pactado el tiempo, ¿sí? Siempre se toma de contado, como operación de contado. Otra obligación es recibir la cosa y los documentos vinculados con el contrato. Esa obligación, dice recibir, consiste en realizar todos los actos que razonablemente cabe esperar del comprador para que el vendedor pueda poner la cosa en disposición del comprador, es decir, para que pueda efectuar esa entrega y el comprador hacerse cargo de la cosa. Y dentro de las obligaciones del comprador está la de pagar los gastos de recibo, los ejemplos que les había dado de esto, inclusive ahí dice los de testimonio de escritura y los demás posteriores a la venta, ¿sí? No, yo le diría que más bien sería el traslado de la máquina desde el lugar donde se la dejaron hasta el lugar donde usted la va a utilizar. Puesta a punto, no, eso ya no sería gasto de recepción de la cosa, ¿sí? Gasto de recepción sería, por ejemplo, el que yo les dije, o sea, les dejan todos los, no me acuerdo cómo se llama, tiene un nombre específico, estos fardos de acero, se los dejan en tal lugar y usted después va a tener que contratar, digamos, una grúa o un vehículo, o que tampoco me sale el nombre, no era una mulita, sino una... bueno, no me sale el nombre ahora, para poder trasladar eso desde la puerta donde se lo dejaron hasta adentro. O, por ejemplo, si usted convino de dejarlo en un determinado depósito, digamos, para llevarlo al lugar donde lo tiene que llevar, todos esos gastos serían gastos de recepción. Gastos de entrega es hasta el lugar donde se pactó que se iba a dejar la cosa, hasta ahí son gastos de entrega. De ahí en adelante es de recepción, ¿sí? Lo otro, puesta a punto de la máquina, no, eso ya no sería... Sí, eso ya no sería, no lo consideraría un gasto de recepción. No, porque sería ajeno a lo que es el contrato de compraventa. Profe. Sí. Disculpe, ¿a qué se refiere con testimonio de la escritura pública? El testimonio, a ver, la escritura, digamos, la escritura está en lo que se llama el protocolo del escribano, ¿sí? Lo que le entregan a usted es una copia de todo eso que está en el protocolo, y eso sería el testimonio de la escritura. Si usted supongamos pierde eso, va a necesitar un segundo testimonio, que es una copia, digamos, de todo lo que está dentro, de todo lo que está sentado en el protocolo del escribano. Gracias, profe. No, por favor. Bueno, vamos ahora a reglas específicas. Miren, el PowerPoint, la verdad, no tenía mucho más. Las obligaciones. Y allí aparecía el contrato de permuta, pero lo vamos a dejar para después. Lo vamos a dejar para el final eso. Vamos a ver ahora, porque si no, nos vamos a trazar mucho. Vamos a ver ahora lo que sería normas específicas para la compra-venta de cosas muebles, ¿sí? Esto no quiere decir que no se apliquen el resto de las normas que hemos visto en la medida en que sean compatibles. Entonces, allí vamos a tener para la compra-venta de cosas muebles una serie de normas en particular que son todos estos artículos
hasta bueno, hasta la sección 7, que esas son otras cláusulas que se pueden agregar, ya lo vamos a ver. Bueno, vamos a tratar de verlo lo más rápido posible. Entonces, son normas aplicables a la compra-venta de cosas muebles. Y si las disposiciones de esta sección no excluyen, lo que yo les decía, la aplicación de las demás normas del capítulo en cuanto sean compatibles. Bien. En cuanto al silencio sobre el precio, dice, cuando el contrato ha sido válidamente celebrado, pero el precio no ha sido señalado, ni expresa, ni tácitamente, ni se ha estipulado un medio para determinarlo, salvo una indicación, una indicación en contrario, se entiende que las partes han hecho referencia al precio que generalmente se cobra en el momento de celebración del contrato por las mismas mercaderías en condiciones semejantes, ¿no es cierto?, en el tráfico mercantil de las mismas. Está bien, al principio habíamos dicho que el precio debía ser determinado o determinable. Bueno, este es un caso particular para el caso de cosas muebles, es decir, cuando no está expresado, cuando no está ni tácita ni expresamente pactado el mismo, ni es determinable, bueno, se considera que las partes se ajustan a lo que normalmente se cobra por esa mercadería en el momento de celebración del contrato en condiciones o en circunstancias semejantes de venta en el tráfico mercantil de las mismas. Bueno, el 1144 es bastante simple, dice precio fijado por peso, por número y su medida. Si el precio se fija con relación al peso, número, medida, es debido el precio proporcional al número, peso, medida real de las cosas. Es decir, tantos pesos por kilo, bueno, si son tantos kilos, se multiplica y se saca, digamos, el precio. Si el precio se determina en función del peso de las cosas, en caso de duda, siempre se toma el peso neto, es decir, esto es sin incluir embalajes, sin incluir envases, ¿sí? El peso neto de la cosa. Bueno, entrega de la factura. Esta es una norma de fondo, ¿sí? No... A ver. ¿Qué dice acá? Ahora les hago la aclaración. ¿Qué dice acá? El vendedor debe entregar al comprador una factura que describa la cosa vendida, su precio, la parte de este que ha sido pagada y demás términos de la venta. ¿Sí? Si no indica el plazo para el pago, se considera venta de contado. Y si la factura no es observada dentro de los 10 días de recibida, se entiende que o se presume aceptada en todo su contenido, pero esa presunción en realidad es una presunción que admitiría prueba en contrario. Ahora, la aclaración que quería hacerles es que en realidad no nos estamos refiriendo a normas fiscales de facturación. ¿Por qué? Porque esa factura podría no ajustarse a las normas que marca el fisco. Si supongamos una factura que no tenga ni el CAE ni el CAE, no sea electrónica, no se ajuste a las disposiciones, pero sí no se ajuste a las disposiciones fiscales, lo cual tendrá su sanción. Eso es derecho tributario, procedimiento tributario, no lo vamos a ver acá. Pero a los efectos de la compra-venta, si reúne lo que dice aquí, está correcto. Es decir, lo que puede estar correcto para la cuestión comercial puede no estarlo para la cuestión fiscal. ¿Se entiende a lo que me refiero? ¿Sí? Bueno, dice, excepto disposición legal, si es de uso no emitir factura, lo mismo el vendedor debe entregar un documento que acredite la venta. Obligación de entregar documentos. Dice, si el vendedor está obligado a entregar documentos relacionados con las cosas vendidas, manuales de uso, los certificados de garantía, entre otros. Debe hacerlo en el momento, lugar y en la forma fijados por el contrato. Dice, en caso de entrega anticipada de los documentos, es decir, porque a ver, se fijó determinada fecha para que se entreguen. Bueno, pero hubo una entrega anticipada. ¿Estamos? Dice, el vendedor puede hasta el momento fijado subsanar cualquier falta de conformidad de ellos, pero de cualquier manera, esto siempre sin perjuicio del
de que ese derecho no ocasione mayores inconvenientes, ni gastos, ni costos para el comprador. Entrega de la cosa. Estamos hablando de compra-venta de cosas muebles. Bien. Plazo para la entrega. Dice 24 horas de celebrar el contrato siempre, salvo pacto en contrario o lo que surja de los usos si es que resulta otro plazo. ¿Está? Pero en principio, si no hay pacto en contrario o no surge otra cosa de los usos comunes en el mercado, entonces es 24 horas posteriores a la celebración del contrato. El lugar de entrega, donde se pactó, sería lo primero, como dice el 1148. El lugar de entrega es el que se pactó, el que se combinó, o el que terminen los usos, las particularidades de la venta. En su defecto, la entrega debe hacerse en el lugar en que la cosa cierta se encuentra al momento de celebrarse el contrato. Entonces, lugar pactado, el lugar que surja de o lugar pactado o lugar que surja o determine los usos, y en defecto de esto, el lugar donde se encuentre esa cosa cierta en el momento de la celebración del contrato. Puesta a disposición de las cosas vendidas. Este artículo, no, vamos a pasar al 150. 150. Entrega anticipada de cosas no adecuadas al contrato. Dice aquí, en caso de entrega anticipada, o sea, usted tiene una fecha determinada para la entrega de la cosa y se hace una entrega anticipada y no se adecua a lo que establece el contrato, ya sea en cantidad o en calidad. Entonces, en caso de entrega anticipada de cosas no adecuadas al contrato, ya sea en cantidad o calidad, el vendedor podrá, hasta la fecha fijada, entregar la parte o la cantidad que falte, entregar otras cosas en sustitución de las dadas o subsanar cualquier falta de adecuación de las cosas, siempre que el ejercicio de ese derecho, como dijimos anteriormente, no le ocasione al comprador mayores inconvenientes ni gastos excesivos. Pero siempre el comprador tiene el derecho de exigir la indemnización de los daños. ¿De qué? Y usted tiene que entregar, el momento de entrega lo pacta en el contrato. Tiene que entregar, supongamos, 50 unidades de determinado. Vamos a mezclarlo con otro ejemplo. Vamos a mezclarlo con otra modalidad, por ejemplo, lo que es la venta sobre muestras, ¿sí? Que es otra modalidad que vamos a ver ahora. Usted le traen un muestrario, ¿sí? Supongamos relojes. Todo legal, ¿no? Todo legal. Ya, legal. Relojes, sí, determinada marca, determinado modelo. ¿Sí? Usted pide, tráigame 3 de este, 3 de este otro, 4 de este otro. Su muestra. Indudablemente que el viajante no va a venir con todo lo que usted necesita. Eso es una modalidad que es sobre muestra. ¿Sí? Entonces, bueno, se elige tanto y la mercadería, bueno, va a llegar de acá a 10 días. Y a los 10 días resulta que llegan, en vez de 3, llegan 2, del otro que pidió llegan 3 y del otro que pidió en vez de 3 llegó 1. ¿Sí? ¿Estamos? Es decir, perdón, no a la fecha. Usted tenía una fecha para la entrega, supongamos que sea el día 15. A ver, no sé qué fecha estamos ahora, estoy perdido en el tiempo. Supongamos el día 15, ¿sí? Y la mercadería no llega el día 15, hoy es 3, llega el 4. Feria, sábado, domingo, lunes, bueno, el 4, el 6. Antes de la fecha fijada para la entrega de la cosa. Y se encuentra con que en vez de 3 viene 1, en vez de 3 del otro vienen 2 y el otro sí vienen los 3. Bueno, entonces, en esos casos, ahí viene, no se adecúa al contrato en cuanto a la cantidad. Pero también puede ser que le haya venido un reloj de otra calidad u otro modelo que usted no pidió. ¿Sí? Entonces, ahí entra la otra parte, donde dice puede sustituirlo por otro, dice, o subsanar. Pero
hasta la fecha prevista para la entrega. Eso es cuando lo entregó con anterioridad. ¿Tá? Siempre y cuando el ejercicio de ese derecho no le implique, digamos, mayores inconvenientes o gastos excesivos al comprador. ¿Se entiende? ¿Sí? Bueno, justo, ahora venía ese tema. No, perdón, estamos acá en el 1151. Riesgo de daños o pérdidas de cosas. Están a cargo del vendedor. Dicen los riesgos de daños o pérdida de las cosas y los gastos incurridos hasta ponerlas a disposición del comprador en los términos del 1149, o en su caso, ponerlo a disposición del transportista o del tercero, pesada, dice, o medida, y en las demás condiciones pactadas o que resulten de los usos aplicables o de las particularidades de la venta. Bueno, esto no tiene mayores cuestiones para explicar. Con respecto, ahí vamos a ver las distintas modalidades, ¿sí? En el caso del tiempo del pago, se hace contra la entrega de la cosa. Cosa, estamos hablando de cosa mueble. Salvo pacto en contrario. El pago se haría contra la entrega de la cosa en el caso de cosa mueble, salvo pacto en contrario. Ahí dice, el pago se hace contra la entrega de la cosa, excepto pacto en contrario. El comprador no está obligado a pagar el precio mientras no tiene la posibilidad de examinar las cosas, a menos que las modalidades de entrega o de pago pactadas por las partes sean incompatibles con esta posibilidad. O sea, lo que le está diciendo ahí, bueno, mire, no está obligado a pagar mientras no las puede examinar, pero en determinados casos no las puede examinar. Y cuando no las puede examinar y encuentra con que no se adecua, tiene 10 días, ¿no es cierto?, para hacer, digamos, el reclamo correspondiente. Compraventa sobre muestras es lo que les decía recién, el ejemplo que les estaba dando recién. Dice, si la compraventa se hace sobre muestras, el comprador no puede rehusar la recepción si la cosa es de igual calidad que la de la muestra. Compraventa de cosas que no están a la vista, que esto sería común en compras a distancia, o sea, usted ni siquiera vio un muestrario. Ni siquiera vio un muestrario. En ese caso, de cosas que no están a la vista, que sería común en lo que es la compraventa, digamos, a distancia, dice, y deben ser remitidas por el vendedor al comprador, la cosa debe adecuarse al contrato al momento en su entrega al comprador, al transportista o al tercero designado para recibirla. O sea, digamos, si usted dijera, bueno, le vamos a mandar determinado reloj, marca tanto, modelo tanto, nada, ¿sí? Por más que usted no lo haya visto porque no tenía el muestrario, se tiene que adecuar a lo que usted contrató. Cosas que se entregan en fardos o bajo cubierta. A ver, en este caso, como están en fardo o bajo cubierta, se imposibilita en primera instancia lo que es el examen físico de las cosas. Entonces hay 10 días para hacer el reclamo y la devolución de la cosa. Pero, como el derecho a examinarlo lo tienen, si a pesar de esto lo hacen, ¿sí? Ya pierden el derecho al reclamo. Dice acá, cosas que se entregan en fardos o bajo cubierta. Si las cosas muebles se entregan en fardo o bajo cubierta que impide su examen y reconocimiento del comprador, puede reclamar en los 10 días inmediatos a la entrega cualquier falta en la cantidad o la inadecuación de las cosas al contrato. ¿Está claro? Supongamos ustedes le entregan la caja, van al local, le entregan la caja cerrada, ¿sí? Tiene dos opciones. Usted podría decir, bueno, no, yo quiero que me lo abran, vemos todo. Se abre, se ve todo, están todas las piezas, está en el manual, está en perfectas condiciones. Se lo hacen probar al COD, supongamos que fuese un electrodoméstico y lo hacen probar. Bueno, y ahí ya pierden el derecho a que dentro de los 10 días puedan reclamar. Distinto es si se lo llevan a la caja. Si se lo llevan a la caja, se aplica esto que dice aquí, que el comprador puede reclamar en los 10 días inmediatos a la entrega la falta en la cantidad o la inecuación o la inadecuación de las cosas al contrato. Y ven, dice el vendedor, puede exigir que en el acto de la entrega se haga el reconocimiento íntegro de la cantidad y de la adecuación de las cosas entregadas
al contrato, ¿sí? Y en este caso no hay lugar a reclamos después de recibidas. ¿Está? A mí me ha pasado que me han mandado cosas. Cuando ha llegado al flete, las hice revisar en ese momento y así como llegaron, volvieron las cosas. ¿Está? Distintas, como te reciben la recepción, viene cerrado y, bueno, pero en ese caso era directamente el transportista, pero en el otro caso que supongamos compran, no sé, televisor que viene cerrado, todo cerrado, o compran un mueble de esos muebles que se arman y vienen en cajas cerradas, y después cuando llegan, lo abren, se dan cuenta con que le falta esta piecita, aquella piecita, una tabla está rayada, la otra está quebrada, ¿sí? Entonces, en esos casos tienen ese derecho de reclamar dentro de los 10 días esa falta de adecuación que tiene el contrato en cuanto a calidad y a cantidad, ¿no es cierto? Que no se adecua el mismo. Ahora, si ustedes lo hacen abrir y lo revisan y lo examinan y está todo, ahí ya no van a tener derecho a ese reclamo dentro de los 10 días de la entrega. Bueno, adecuación de las cosas muebles a lo convenido. ¿Cuándo se considera que las cosas muebles son adecuadas al contrato? ¿Sí? Y si se considera que las cosas muebles son adecuadas al contrato, sí. Primero, son aptas para los fines que ordinariamente se destinan cosas del mismo tipo. Si son aptas para cualquier otro fin especial que expreso tácitamente se ha de hecho saber al vendedor en el momento de la celebración del contrato, salvo que de las circunstancias surja que el comprador dice no confió o no es razonable que confíe en la idoneidad o en el criterio del vendedor. Y en el caso dice que estén envasadas o embaladas de la manera habitual para tales mercaderías o si no la hay, de una adecuada para conservarla y protegerla. Bueno, eso es un poco cuestionable. Y dice, responden a lo previsto en el artículo 1153 que habíamos visto anteriormente. Determinación de la adecuación. En el caso del artículo 1157. Acá. Dice, en los casos del 1153, recordemos un poquito, compraventa sobre muestras. 1154, compraventa de cosas que no están a la vista. El comprador deberá informar al vendedor sin demora la falta de adecuación de las cosas a lo convenido. La determinación de si la cosa remitida por el vendedor es adecuada al contrato se hace, dice, por peritos arbitradores, salvo estipulación en contrario. Y bueno, dice, si las partes ahí no acuerdan la designación del perito arbitrador, cualquiera de ellas puede mandar judicialmente la designación del mismo, dentro de un plazo de caducidad de 30 días. O sea, después de esos 30 días, como es plazo de caducidad, lo único que queda es la determinación de la adecuación ya judicial, digamos, no la designación. Bueno, plazo para reclamar los defectos en las cosas. Esto es cuando se hace a través de un transportista o de un tercero distinto al comprador, ¿sí? El plazo se va a contar desde la recepción por parte del comprador. Dice, si la venta fue convenida mediante entrega a un transportista o a un tercero distinto del comprador y no hubo inspección de la cosa, los plazos para reclamar diferencias en cantidad, calidad o su no adecuación al contrato se cuentan desde la recepción por parte del comprador. Compraventa por junto, esto es cuando se hace masa, por ejemplo, se pagan tantos pesos por quintal de trigo, por ejemplo. ¿Sí? En esos casos, lo que marca la ley allí es que el comprador no está obligado a recibir una entrega parcial de la cosa. Si lo hace, el contrato se va a considerar firme por la parte, digamos, recibida y pendiente de cumplimiento el resto. Por eso dice allí, 1159, compra-venta por junto. Si la venta es por una cantidad de cosas por junto, es decir, que es en masa, como por ejemplo el tema del quintal de trigo, quintal de soja, dice, el comprador no está obligado a recibir solo una parte, salvo pacto en contrario. Si la recibe, la venta y la transmisión de dominio quedan firmes a su respecto, solo respecto de la parte que fue recibida. La otra parte, obviamente, que no.
Compraventas sujetas a condición suspensiva. Es decir, que el acto jurídico queda, el nacimiento del acto jurídico queda sujeto a el acontecimiento de esa condición. Dice, la compraventa está sujeta a la condición suspensiva de la aceptación de la cosa por el comprador. Entonces acá se ha fijado como hecho, digamos, o como condición suspensiva, la aceptación por parte del comprador para que en definitiva se perfeccione ese contrato, nazca el acto jurídico, si el comprador se reserva la facultad de probar la cosa o la compraventa se conviene o es de acuerdo con los usos a satisfacción del comprador. Ahí tienen un plazo de 10 días para aceptarlo, para que se produzca esa aceptación, salvo un pacto en contrario o salvo que surja un plazo distinto de los usos. Si vence ese plazo, sin ninguna manifestación por parte del comprador, se considera obviamente aceptada y, por lo tanto, celebrado, perfeccionado el contrato, o bien si el comprador paga el precio sin hacer ninguna reserva, también se considera que se produce la aceptación y por ende se produce o queda concluido el contrato. Por eso en la última parte dice, el plazo para aceptarla es de 10 días, salvo que otro se haya pactado o emane de los usos, la cosa se considera aceptada y el contrato se juzga concluido cuando el comprador paga el precio sin reserva o deja transcurrir el plazo sin pronunciarse. Bueno, esto que tienen aquí, vamos a pasar al 1162. Esto es muy común en las compraventas internacionales, ¿sí? Donde allí, digamos, no es digamos, donde en muchos casos no es factible la revisión o el examen de las cosas y en cuyo caso, digamos, la obligación del pago se genera cuando la documentación que se presenta se adecua a lo pactado. Esto normalmente se da, digamos, en las compraventas internacionales, según las distintas modalidades que pueda tener la misma. Es decir, esa obligación del pago o la aceptación o el acto que fuere, ¿sí? Se genera cuando la documentación que se presenta, siempre obviamente va a tener derecho a la revisión de las cosas, sin lugar a duda, y el reclamo posterior. Pero, digamos, se va a considerar que nace la obligación del pago o tiene que pagar la cosa o la aceptación cuando la documentación que se presenta se adecua a lo pactado. Y esto se da normalmente en las compraventas internacionales, ¿sí? Según las distintas modalidades, que en este caso no las vemos. Otros años anteriores solemos ver esas modalidades de compras a distancia, compras internacionales, ahora no las vemos. Allí dice, en la compraventa de cosas muebles con la cláusula pago contra documentos, aceptación contra documentos u otros similares, el pago, la aceptación o acto de que se trate solo puede ser rehusado por falta de adecuación de los documentos con el contrato. ¿Sí? Con independencia de la inspección o aceptación de la cosa vendida, salvo que lo contrario resulte de la convención o de los usos o que la falta de identidad con la cosa vendida ya esté demostrada. Pero si no, si la documentación se adecua al contrato, sí, se genera la obligación o tenemos la obligación del pago. Bueno, eso, repito, es para las compraventas internacionales a distancia. Bueno, hay algunas cláusulas, ya salimos de lo que son salimos de lo que son estas disposiciones específicas para la compraventa de cosas muebles. Pasamos ahora a algunas cláusulas que se pueden incluir en los contratos de compraventa, independientemente si son cosas muebles o si son cosas inmuebles. Así quedó algo pendiente. No. En principio no. Bueno. Tenemos aquí el pacto de retroventa, el pacto de reventa, el pacto de preferencia y después hay algunas otras
cuestiones más que se pueden agregar. Pacto de retroventa. Ahí el derecho lo tiene el vendedor. Dice, es aquel por el cual el vendedor se reserva el derecho de recuperar la cosa vendida y ya entregada al comprador con restitución del precio, obviamente con el exceso o disminución convenidos. Los tres casos, pacto retroventa, pacto de reventa y lo que es pacto de preferencia, en los tres casos el contrato se rige por las reglas de compra-venta sometida a condición resolutoria en los tres casos. Entonces, acá lo que ustedes tienen, ¿cierto?, es que el vendedor en el pacto de retroventa, el vendedor se reserva, ¿sí? El vendedor se reserva el derecho de recuperar la cosa vendida y ya entregada al comprador, obviamente con restitución del precio más el exceso o la disminución que se haya pactado. Obviamente que hay, digamos, plazos, si me falla la memoria, son 5 años para inmuebles y 2 años para muebles. Ya lo voy a... Déjenme ver, porque me parece que me estoy confundiendo con otra cosa. Sí, 5 años para inmuebles y 2 años para cosas muebles son los plazos que se pueden pactar para el ejercicio de estos derechos, En el caso del pacto de reventa, ahí el sujeto que tiene el derecho ya cambia, es el comprador. Entonces, el comprador, en el de reventa, el comprador se reserva el derecho de devolver la cosa comprada. Cuando ejerce este derecho de devolver la cosa comprada, tiene obviamente derecho a que el vendedor le restituya el precio más el exceso o disminución pactado. Vuelvo a insistir, en los tres casos, estos se pueden pactar por una determinada cantidad de tiempo. Los plazos, si es para cosas y inmuebles, el plazo máximo son 5 años, que son perentorios e improrrogables, y para el caso de cosas muebles pueden ser de 2 años. Ahora, el pacto de preferencia, que por ahí se suelen confundir, fíjense cuál sería la diferencia que ustedes ven con los otros dos. Porque acá dice, pacto de preferencia es aquel por el cual el vendedor tiene derecho a recuperar la cosa con prelación a cualquier otro adquirente si el comprador decide enajenarla. ¿Cuál es la diferencia que encuentra con el de retroventa? ¿No es Claro, porque en el de retroventa, ¿sí?, el vendedor se reserva el derecho, ¿no es cierto?, a recuperar la cosa vendida y entregada al comprador. Supongamos se fija un plazo de, no sé, 1 año, ¿sí?, y dentro de ese año puede ejercer ese derecho. ¿Estamos? Y la otra parte está obligada, ¿sí? En este caso es distinto, porque en este caso se daría cuando el comprador de la cosa decide venderlo. O sea, no está obligado a venderlo. Pero es más, el vendedor se va a tener que ajustar a las condiciones de venta que pacta el comprador. No es que dice, sí, no, yo tengo prelación, yo voy a comprar antes que cualquier otro comprador al precio que se me ocurra. No. Es decir, según las condiciones que impone, digamos, el vendedor, o salvo que lleguen a un acuerdo con respecto a esas condiciones. No, la preferencia la tiene el vendedor. Es decir, si el comprador decide vender, si el comprador de la cosa, o sea, yo le vendo a usted algo, ¿no es cierto? Y pactamos un pacto de preferencia. Entonces yo le vendo a usted, yo soy el vendedor, usted es el comprador, ¿está? Y supongamos, durante 2 años, pactamos el pacto de preferencia. Entonces, ¿qué pasa? Si usted, comprador, quiere vender la cosa, ¿sí? Si usted quiere vender la cosa, yo tengo preferencia por sobre otro comprador interesado que usted tenga para adquirir la cosa, pero en las condiciones que usted plantea, ¿sí? En las condiciones que usted plantea. Distinto sería el de retroventa,
¿no es cierto? Que si yo soy el vendedor y usted es el comprador y supongamos por un año establecemos eso, yo me reservo el derecho de recuperar la cosa que yo le vendí, se le entregué a usted y usted me la va a tener que entregar, ¿sí? Y yo le voy a tener que restituir el precio. No es si usted quiere vender o no quiere vender. Si yo lo ejerzo, usted tiene la obligación. En el de preferencia, el ejercicio depende si usted lo quiere vender o no. ¿Sí? Recién ahí aparece ese derecho de preferencia. ¿Se entiende la diferencia? Y en el otro, el primero es retroventa, el otro es el de reventa, es al revés, el comprador es el que tiene la facultad. Entonces, volviendo, ¿a dónde estábamos? Pacto de preferencia, 1165. Dice, pacto de preferencia es aquel por el cual el vendedor tiene derecho a recuperar la cosa con prelación, es decir, con preferencia a cualquier otro adquirente si el comprador decide enajenarla, pero obviamente aceptando las condiciones del comprador. El derecho que otorga es personal y no puede cederse ni tampoco pasa a herederos. El comprador, obviamente, para esto debe comunicar oportunamente al vendedor su decisión de enajenar la cosa y todas las particularidades de la operación proyectada y, en su caso, si fuese por una subasta, el lugar y tiempo en que se va a celebrar la subasta. Salvo que otro plazo se haya pactado o surja de los usos, circunstancias del caso, el vendedor debe ejercer su derecho de preferencia dentro de los 10 días desde que recibió la comunicación. Y sí, porque si no, no hay forma. Si yo no le comunico, si usted no me comunica a mí, ¿no es cierto?, que tiene intención de venderlo, yo no voy a poder ejercer nunca el derecho de preferencia. Exactamente. Con lo cual está incumpliendo una cláusula del contrato, lo cual va a implicar reparación de daño y perjuicio, ¿sí? Entonces usted, si tiene intención de venderlo, me va a tener que comunicar a mí, ¿no es cierto?, oportunamente, y yo tendré 10 días para ejercer el derecho de preferencia o no. ¿Está? Distinto es el de retroventa, en donde yo, si se pactó por un año, dentro del año yo puedo decir, mire, yo quiero nuevamente la cosa y usted me la va a tener que restituir. Obviamente yo le tengo que devolver el precio más el, iba a decir acaecido, más el exceso o la disminución convenida. Bueno, y como ven, en los tres casos dice, en el primer caso dice el contrato sujeto a este pacto se rige por las reglas de la compraventa sometida a condición resolutoria, lo mismo el 1164, se aplican las reglas de la compraventa bajo condición resolutoria, el 1165 lo mismo, se aplican las reglas para la compraventa bajo condición resolutoria. Y fíjense que aquí en el artículo 1100, aquí, en el 1167, dice, los pactos regulados en los artículos presentes pueden ser convenidos por un plazo que no exceda los 5 años, si se trata de cosas inmuebles, y 2 años si se trata de cosas muebles, contados desde la celebración. Si las partes convienen un plazo mayor, se reduce al máximo legal y el plazo establecido por la ley es perentorio e improrrogable. Es decir, no es prorrogable por disposición de las partes. Me faltó esto. Bueno, no lo puedo marcar. El 1166, cuando estamos hablando de cosas registrables con respecto a estos pactos, fíjense, los tres pactos que hemos visto, el de retroventa, el de preferencia y el de reventa, dice, los pactos regulados en los artículos anteriores pueden agregarse a la compra-venta de cosas muebles e inmuebles, cualquiera de ellos. Si la cosa vendida es registrable, estos pactos de retroventa, reventa y preferencia son oponibles a terceros interesados si resultan de los documentos inscritos en el registro correspondiente o si de algún otro modo se puede probar que el tercero tenía conocimiento efectivo de esas cláusulas. Ahora, si las cosas son muebles no registrables, los pactos no son oponibles a terceros adquirentes de buena fe y a título oneroso. Bueno, me está faltando. Bueno, aquí el efecto de condición resolutoria. ¿Ven? Dice, la condición, otra vez, en el 1169, dice, la compraventa sujeta a condición resolutoria produce efectos propios del contrato, sí, pero la tradición, o en su caso la inscripción registral, solo transmite el dominio revocable en caso, obviamente, de producirse la condición resolutoria, queda resuelto el mismo.
Supongamos, no sé, a ver, pactamos la operación para ser pagada en cuotas y pactamos que el incumplimiento de alguna de esas cuotas produce la resolución del contrato. ¿Sí? Entonces ahí está sujeto a una condición resolutoria. El incumplimiento por otra parte produciría la resolución del contrato. Bueno, esto de boleto de compra-venta, ¿sí? Se los voy a dejar que lo vean ustedes directamente porque son y 50 y quería darles permuta. Por favor, no se vayan. Quiero darle permuta antes que se vayan. ¿Sí? Esto de boleto de compra-venta del 1170, 1171, ¿sí? Esto, por favor, véanlo directamente de la bibliografía. ¿Sí? Con respecto a la permuta, y para hacer diferencias, en el caso de la permuta, las partes se obligan recíprocamente cada una a entregar a la otra el dominio de una cosa que no sea dinero, que no sea dinero. Entonces, si ustedes se fijan dirán, ¿es bilateral? Sí, porque ambas partes quedan recíprocamente obligadas, cada una de ellas a entregar el dominio de una cosa. ¿Es oneroso? Sí, es oneroso porque obviamente digamos, la ventaja que le corresponde a una de las partes la va a obtener, sí, en la medida en que cumpla su contraprestación o se obligue a cumplirla. En el caso de un contrato formal, no lo es, no se exigen, no es formal en el sentido que no se exigen formalidades expresas o formas especiales para que el contrato se considere válidamente celebrado, o sea, sin las cuales no se considera celebrado. Es típico, es consensual, dice, hay permutas si las partes se obligan, o sea, no es necesaria la entrega de las cosas para que se celebre el contrato. ¿Qué otra cosa faltaría? Oneroso bilateral, ya lo dijimos. Oneroso conmutativo, no formal, típico, consensual estaría, ¿sí? Y aquí sería aplicable el artículo 1126, que yo ya me anticipé, no quiero volver para no hacer un lío barro con los archivos. El precio podría estar pactado, una parte en dinero y otra parte con otra cosa. Entonces ahí habría que ver si estamos frente a una compraventa o frente a una permuta. Si el valor de la cosa es mayor a la parte del precio en dinero, estaríamos frente a una permuta y viceversa estaríamos frente a una compraventa y por lo tanto las normas que se aplican serían distintas. Más allá que supletoriamente en todo lo no previsto en esta parte, en este capítulo 2, se aplican las normas de la compraventa. Con respecto al tema de los gastos, salvo pacto en contrario, los gastos previstos en el 1138, o sea, los gastos de entrega y todos los demás gastos que origine la permuta, entendemos que también deberían ir, digamos, los gastos de recepción, son soportados por los contratantes por partes iguales, que hablaríamos de permutantes. En el caso de evicción, fíjense, dice el permutante, que es vencido en la propiedad de la cosa que le fue transmitida, puede pedir que la otra parte le restituya la cosa que había dado, obviamente, más daños. Pero también podría hacer uso de la garantía de saneamiento por evicción prevista que ustedes han visto en la parte general de contrato. Por eso dice, el permutante que es vencido en la propiedad de la cosa que le fue transmitida puede pedir la restitución de la que él dio o su valor si es que no está la cosa, o su valor al tiempo de la evicción más daños. Puede optar también por hacer efectiva la responsabilidad por saneamiento, que en este caso sería por evicción, prevista en la parte general de contrato. Y finalmente, en todo lo que no está previsto en este capítulo, se aplican supletoriamente las normas de la compraventa, siempre teniendo en cuenta que aquí no hay precio en dinero, ¿sí? Bueno, disculpen lo maratónico de la clase, en realidad esto daba para una clase y media, fácil. El próximo lunes van a tener lo que es contrato de cesión. Repito, tienen tanto clase con público y sin público, cargada en el aula virtual sobre este contrato de compraventa y también el contrato de cesión. Y el lunes también van a ver sesión y van a ver lo que es
Van a comenzar con locación. Con locación de... ¿Mm? Bueno, hasta luego, que les vaya bien. Buen fin de semana. Hasta luego, profe, gracias. Hasta luego. Bien. Profe, Sí, escucho. quería hacer una pregunta. Perdón, antes que siga. ¿Tienen la fecha de los